buenas tardes. Mi nombre, como ustedes saben, es Rafael Pozo, que estoy aquí para hablarles de historia. Me da mucho gusto que gente como ustedes, ocupada y preocupada, estén interesadas en conocer las raíces históricas del pueblo de Ayotzingo. Empezaré diciendo que el significado etimológico de Ayotzingo obedece a la voz náhuatl. Ayotl, que es tortuga, y Cintli, que es la expresión diminutiva del Coen. Eso significa tortuga, el diminutivo sería tortuguita. Ayotzingo sería el lugar donde hay tortuguitas. Y efectivamente esto obedece a que Ayotzingo fue fundado Ayotzingo se fundó, como la mayoría de los pueblos que están ubicados sobre la Sierra del Asunto, se fundó por la tribu chichimeca. Y es aquí cuando el 6 de noviembre de 1519 llegan los españoles y quedan maravillados al descubrir en Ayotzingo la primera muestra de arquitectura lacustre. Las casas, construidas sobre estacas clavadas, se encontraban a las márgenes del lago y por la otra parte sobre una sierra muy áspera de piedras y peñas. Mas lo que cautivó a los conquistadores españoles aquella tarde del 6 de noviembre fue las señales de opulencia que existían por doquier y la comodidad de las casas que estaban fabricadas con piedras negras de la región. Aquí aquella tarde los nativos, muchos bajaban por la sierra y otros tantos llegaban en canoas, queriendo conocer a los peninsulares. Y aquella noche el Banco Cortés hizo una guardia y al otro día amanecieron entre 15 y 20 personas muertas. En las cartas de relación de la conquista de Nueva España dirigidas a los conquistas, Hernán Cortés dice: si no los maté por curiosos, los tuve que matar por imprudentes, porque parecía ser que aquella noche querían hacer de las suyas y tomarnos por sorpresa. Al otro día, cuando Hernán Cortés pretende seguir su itinerario, le llega un correo que le pide que detenga la marcha, pues ya en camino tiene Cacama, rey de Texcoco y sobrino de Moctezuma II. Una vez que se entrevistan, pues Hernán Cortés queda maravillado con ese señor, con ese tlatoani, de escasos 25 años, con un penacho de plumas verdes, que era el color predilecto de la nobleza azteca. Y una vez que Hernán Cortés lo ve, pues imagínense ustedes, de pronto ve a un joven de 25 años aproximadamente, tal como lo describen muchos historiadores, y Hernán Cortés, al ver que viene con sandalias de oro, brazaletes de oro y con mantas finamente bordadas, pues queda totalmente maravillado Hernán Cortés, lo que lo reanima a seguir su itinerario diciendo: si este es el súbdito de Moctezuma, ¿qué no será el propio Moctezuma? Y avivados por la ambición del poder y del oro que había en Nueva España, pues es así como llega a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Hablando de este embarcadero tan importante que existía aquí en Ayotzingo y que evidentemente fue el puente de comunicación entre lo que era tierra firme y el puente en medio del lago, hasta llegar a la ciudad capital de los aztecas, que era la Gran Tenochtitlan, y llamada Nueva España después de la conquista. Es aquí en este punto en donde el 21 de marzo de 1534 muere el insigne franciscano Fray Martín de Valencia de un dolor de costado. Fray Martín de Valencia había ya dicho a uno de sus compañeros de regla que no habría de morir en cama, que tendría que morir evangelizando, como era su promesa y su meta que él mismo se había hecho. Mas, sin embargo, al llegar a Ayotzingo el 21 de marzo de 1534, y al meterlo en una canoa para llevarlo al convento de San Francisco de la Ciudad de México para curarlo de su mal que lo aquejaba, pidió a sus compañeros de reglas que lo regresaran a tierra firme porque sentía que expiraba. Y efectivamente, Fray Martín de Valencia pide que lo regresen a tierra firme, y es cuando, cayendo al suelo, exclama: fraudatus sum ad desiderium meo, que en latín significa: hermano, han sido defraudados mis deseos de martirio. Y es así como muere Fray Martín de Valencia en este pueblo de Ayotzingo, y su cuerpo en ese momento es transportado en calidad de santo al convento donde originalmente residía una vez que llegó a Nueva España, que era el convento de San Luis Obispo, allá en Tlalmanal. La historia de Ayotzingo tiene muchos capítulos muy interesantes que se han venido tejiendo a través del tiempo, y muestra de ello es que
Fray Juan de Magallanes fue el rector del convento de San Agustín, que es el que está a mis espaldas, y que en el año de 1736 él muere en ese lugar de Ayotzingo. Fray Juan de Magallanes fue memorable para el santuario del Señor de Chalma, puesto que Fray Juan de Magallanes, siendo su presidente por 9 años, amplió, remodeló y dejó tal como está el santuario del Señor de Chalma. Fray Juan de Magallanes evidentemente fue doctor teólogo en la Real Universidad de México. Fue rector del Colegio de San Pablo, insigne en las matemáticas y en la poesía latina y castellana, y apareció precisamente en la Gaceta de México, que murió a sus 52 años de su edad el día 12 de noviembre de 1736 en el convento de su priorato, que es el convento de San Agustín en Ayotzingo. De esa magnitud y de esa importancia es el personaje que mora aquí en Ayotzingo. Precisamente en los 9 años que estuvo al frente del patronato de reconstrucción, ampliación y remodelación del santuario del Señor de Chalma, pues él acostumbraba a llevarse a algunos vecinos de la población, y es así como aquí en Ayotzingo nacen las peregrinaciones a pie a ese mágico y maravilloso lugar del santuario del Señor de Chalma. Pero en Ayotzingo se ha hablado mucho también acerca de la presencia de los guerrilleros cubanos, ya que el 24 de junio de 1956 la Dirección Federal de Seguridad al frente de Fernando Gutiérrez Barrios tomó por asalto el rancho Santa Rosa, que es el rancho San Miguel, y que era propiedad de don Erasmo Rivera Acevedo, y que en este lugar precisamente era el lugar en donde estaban viviendo de manera clandestina los guerrilleros pertenecientes al movimiento 26 de julio. Una vez que habían ya combatido la isla cubana, tras su fracaso por no haber derrotado el gobierno de Fulgencio Batista, es como llegan a México, y es en este sitio en donde, por las condiciones geográficas, llamémosle así, por tener un cerro muy áspero, pues fue el campo exacto e idóneo para que ellos pudieran entrenar la guerrilla cubana. Bien, ¿quién los estaba entrenando a ellos? Pues nada menos y nada más que Alberto Bayo, que había sido ex general republicano dentro del ejército republicano español. Él había combatido en la guerra civil española y estaba en México de manera ilegal también. Él, por su parte, entrenó a los guerrilleros cubanos con sus prácticas de tiro, a guiarse en la noche por medio de las estrellas. Y Ernesto Che Guevara, por su parte, al ser médico de profesión, pues evidentemente les enseñó la aplicación de inyecciones, cómo curar heridas, cómo vendar fracturas, y efectivamente el médico Che Guevara se convirtió en médico de la expedición. Pero vaya, regresamos nuevamente a que anteriormente en la Ciudad de México, en la calle de Kepler y Copérnico, habían detenido a Fidel Castro. Una vez que lo detienen, le hacen una revisión y resulta que descubren en su ropa un croquis en donde decía cómo llegar al centro de operaciones en el pueblo de Santa Catarina, Ayotzingo. Y es así como el 24 de julio de 1956, la Dirección Federal de Inteligencia, al frente de Fernando Gutiérrez Barrios, toma por asalto este rancho, y a pesar de que Ernesto Che Guevara estaba de vigilia en lo alto de un árbol, pues no pudo dar la señal de alerta, y el único que logra escapar del rancho es el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro. Y es así como rodean el rancho, y una vez que traen precisamente a Fidel Castro, pues Fidel les dice que detengan el tiroteo, porque en ese momento se arma un tiroteo de dentro del rancho hacia afuera, pero Fidel les dice que se calmen porque ya no hay nada que hacer. Y es así como capturan a un grupo de guerrilleros, y entre ellos al legendario y al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara de la Serna. En otro ámbito podemos mencionar que en este lugar también se tejió la Revolución Mexicana. Por eso de ello fue que el Ayotzingo nació y se integró a las filas revolucionarias a través del ejército zapatista de Emiliano Zapata, el general Antonio Beltrán Cortés. El general Antonio Beltrán Cortés fue un gran zapatista, y Ayotzingo fue un pueblo
de un pueblo zapatista. Precisamente por eso, en el libro Teutli, que es un libro en donde se habla de Ayotzingo, se dice que Ayotzingo se distinguió de sus pueblos vecinos porque sus habitantes se lanzaron a la lucha armada en el bando zapatista. Por ese motivo, el pueblo de Ayotzingo fue quemado 2 veces por las tropas federales, ultrajadas mujeres y fusilados varios hombres. Debo decir que Ayotzingo también fue municipio, cabecera municipal del mismo, pero por decreto de la legislatura del Estado de México deja de ser municipio junto con el pueblo de San Pablo Atlazalpan, el pueblo de San Juan Tezonpa, el pueblo de San Mateo Huitzilingo y Ayotzingo la cabecera municipal. Pero por decreto de la legislatura del Estado de México, injustamente deja de ser municipio en el año de 1894 y Ayotzingo junto con los demás pueblos, con los pueblos que integraban este municipio, se integran a la vida política del municipio de Chalco. En Ayotzingo, como le he dicho, pues se han suscitado muchos acontecimientos históricos. El 3 de septiembre, la madrugada del día 3 de septiembre, el padre González pues estaba saqueando las imágenes de la iglesia, que son imágenes religiosas de un gran valor artístico, religioso e histórico, y que algunas de esas piezas tuvimos que recuperar de Europa, a través de la Interpol de Europa y al frente del comandante de la Procuraduría General de la República, Alejandro Salas Trejo. Hoy podemos observarlas en el interior de la iglesia y que son un ejemplo claro del arte en México, el arte religioso, que ya que son imágenes policromadas y estofadas en oro. Aquí lo importante es que al momento que uno entra a esta enorme iglesia, que en su momento fue convento agustino y que hoy es una iglesia bajo la advocación de Santa Catarina Mártir, es una iglesia que en su interior tiene obras de arte de gran valor artístico, ya que algunos de los cuadros que cuelgan en las paredes de la iglesia son atribuidos al pintor flamenco Simón Pereira. Simón Pereira llegó a México en 1576 por el tercer virrey de Nueva España, Gastón de Peralta. Gastón de Peralta fue un hombre muy importante en Europa, ya que era retratista de la corte de Felipe II, rey de España, y al llegar a México se convierte en pintor pues de santos, y precisamente pues él dice que era para él más factible pintar retratos en Europa que llegar a Nueva España y pintar de señoras, lo que le valió para que el tribunal del Santo Oficio lo culminara y lo castigara y lo encerrara para pagar esa purga. Y es así como estando en su celda, detrás de la puerta de su celda pinta la Virgen del Perdón, que posteriormente es llevada al altar del perdón en lo que es la Catedral Metropolitana. Pero desgraciadamente ya por el 1969 se quema el altar del perdón y se pierde prácticamente la obra de Simón Pereira. Pero aparte de Ayotzingo, de las obras que quiero mencionar, que sería la adoración de los pastores, el nacimiento del Señor, una imagen de la Purísima Concepción y unas tablas de la Sagrada Familia, seguramente esas son las de Simón Pereira, porque evidentemente tienen mucho parecido con las tablas que pintó el excelso pintor también allá en Cholula, Puebla. Entonces de esa talla tenemos esas pinturas. Desgraciadamente en Ayotzingo la mayor parte de gente pues no conoce de cultura y esas tablas han sido manoseadas, han sido pintadas y han sido maltratadas por el tiempo. Entonces hoy pues tenemos esa gran tarea de preservar este gran patrimonio que nuestros ancestros nos dejaron para orgullo de las próximas y futuras generaciones. Asimismo también tenemos cristos preparados de caña que bajo la técnica del Tanzingeni, Vázquez de Quiroga implementó y propagó en el estado de Michoacán, y que en Ayotzingo tenemos un Cristo que a mi juicio, por los elementos iconográficos que tiene, pues debe de obedecer al Cristo de la Misericordia, y otros dos que cuelgan en el coro y que son de la técnica Tanzingeni, porque están hechos con la médula de la pasta de caña de maíz. Tenemos, a un lado tenemos una capilla que está en ruinas, y que esa capilla pues perteneció a don Felipe Sirión de Velasco, a doña Simona de Alcocer Ramírez y a sus hijos y descendientes, y que efectivamente en un tiempo era todo un relicario, puesto que en su interior estaba la Virgen de la Candelaria,
pero como él la conocía, la Virgen de la Purificación, es por ello que hay una inscripción en la parte superior de la puerta de esta capilla anexa, en donde dice que está dedicada a la Virgen de la Purificación, y que buscando en el Archivo General de la Nación, pues encontramos con que la Virgen tenía un patrimonio, tenía un inventario amplio, ya que sus vestidos eran de tafetán, bordados en hilos de oro y plata, tenía una caja de cedro en donde se conservaba el peine de carey, los listones y las alhajas de la Virgen. Se dice que en su regazo también tenía un niño de marfil y otro niño de madera. Tenía esta capilla anexa, tenía un colateral dedicado a San José, otro colateral dedicado a la Virgen de los Dolores, y tenía un púlpito. Asimismo tenía un coro, y en el cubo de piedra estaba una escalera de caracol que servía para conectar a la parte superior del coro. A grandes rasgos, podríamos hablar que la historia de Ayotzingo es impresionante, y efectivamente, imagínense en aquella época, cuando llegan los conquistadores españoles junto con la Malinche, los tlaxcaltecas, pues los europeos quedan asombrados, diríamos que quedaron maravillados al descubrir en este punto la primera muestra de ingeniería lacustre, puesto que las casas flotaban en medio del lago y las calles se manifestaban a manera de cuadrículas. Dice Bernal Díaz del Castillo que las canoas cruzaban la pequeña ciudad de un lugar a otro. Y efectivamente, a pesar de que no llevo una cronología ahorita, un orden, porque ya me regresé de nuevo a lo que habíamos empezado antes, pues eran canoas que iban ricamente cargadas con muchos productos traídos de Coaunáhuac, lo que hoy es Cuernavaca, estado de Morelos, y por el otro lado traen muchos productos que venían del Golfo de México. A grandes rasgos esta sería la historia. Hablando también, tal vez, de la caída del helicóptero de Blake Mora, que fue el 11 de noviembre del 2012, si mal no recuerdo, y que Blake Mora, como todos lo saben, pues era secretario de Gobernación Federal en el gobierno que encabezaba el PAN. Este hecho pues marcó también otra página más de la historia de Ayotzingo, puesto que cae en nuestro cerro de Ayotzingo, y fue muy comentada esta noticia a nivel internacional. Por otro lado, pues no sé si tienen algunas preguntas para que podamos... ¿Qué comentar sobre el Cerro de la Yaquemet? Bueno, el Cerro de la Yaquemet no pertenece a Ayotzingo. Se ha hablado mucho del Cerro de la Yaquemet, pero el Cerro de la Yaquemet pertenece a la población de San Nicolás Tetelco, en la delegación Tláhuac, Distrito Federal. Y se ha mencionado mucho, por ejemplo, de Blake Mora, cuando dice que la el helicóptero que cayó allá, pues no, prácticamente, siendo honestos y en honor a la verdad, pues son varios kilómetros, ¿no? El Ayaquemet no tiene que ver nada con lo que es Ayotzingo, ¿no? Ayotzingo tiene sus parajes, pero el Ayaquemet, a pesar de que forma parte del paisaje del Valle de México, pues no está tan ligado a la historia de Ayotzingo, ¿no? ¿Nos podría comentar sobre las tradiciones de aquí? Por ejemplo, lo de las capillas. Pues, ajá, sí. O sea, Ayotzingo está conformado por 5 barrios. Los 5 barrios, pues evidentemente, es una fiesta por mes. O sea, el 3 de mayo sería el barrio de la Santa Cruz, que es precisamente el día de hoy, ¿no? O sea, Ayotzingo arranca el calendario festivo el 3 de mayo con la primera fiesta de barrio. Mayo, en junio viene el 24 de junio, viene la fiesta del barrio de San Juan. El 25 de julio viene la fiesta de Santiago Apóstol. Y el 15 de agosto viene la fiesta del barrio de San María. Y el 29 de septiembre cerramos con la fiesta del barrio de San Miguel. Evidentemente, aquí la gente del pueblo pues acostumbra a hacer su mole rojo, su arroz, los tamales de frijol, los tamales de garbanzo. En otros aspectos, la gente, dependiendo de la economía, pues bien puede hacer barbacoa, bien puede hacer carnitas, y así es como la gente, con sus diferentes platillos, espera a sus invitados, ¿no? Y a esto pues hay que agregarle que el curado de pulque, el pulque curado, que la cervecita, vaya, Ayotzingo es un pueblo alegre que le gusta disfrutar de sus tradiciones, como son pues el 15 de septiembre, como es el Día de Muertos, ¿no? El Día de los Fieles Difuntos, ¿no? En donde Ayotzingo se acostumbra poner ofrendas grandes en los domicilios particulares
para recordar y esperar a sus difuntos. Aquí hablamos de los niños y hablamos de los adultos, y ya el día 2 de noviembre, pues la gente acostumbra a llenar el panteón de flores de cempasúchil, impregnándole una atmósfera mística a este acontecimiento que tiene que ver con lo terrenal y lo espiritual. Es algo increíble. Asimismo, pues los niños el día primero en la noche pues salen a pedir calavera con sus chilacayotes, empiezan a pedir calavera, y para eso pues incluso componen refranes, ¿no?, en donde van pidiendo la fruta, y la gente pues tiene que darles fruta. En ocasiones les invitan a comer tamales, a cenar tamales, café, atole, y en ese inter pues las campanas de la iglesia están doblando, recordando la memoria de esos que ya nos abandonaron. Asimismo, las posadas tienen mucha tradición aquí. Incluso de la iglesia sacan a la Virgen María, a San José, que son figuras muy antiguas, y las llevan por todos los barrios del pueblo. Cada barrio puede hacer una posada hasta completar las 9, que son los 9 días de embarazo que tuvo María. En Ayotzingo hay esas tradiciones, y pues algunas de plano pues ya se han perdido, ¿no? Como la danza de los negritos, las pastorcitas que antiguamente se acostumbraban, ¿no?, que eran unas niñas vestidas de pastorcitas que iban y estaban bailando con los listones atados a un palo alto, y agradándole a la Virgen, y sobre todo pues entreteniendo a la gente, ¿no? ¿Qué nos podría hablar sobre las reservas ecológicas? Reservas ecológicas, pues yo diría que una de las grandes reservas ecológicas que tiene Ayotzingo, pues es el monte que tenemos, ¿no? En este monte podemos todavía encontrar bosque de pino o yameles, podemos encontrar el árbol de madroño, podemos encontrar el encino, y a pesar de que ese cerro nuestro ha sufrido inconscientes incendios, que a veces yo me pregunto si son provocados de manera natural por los vidrios que deja la gente, o por la ignorancia, valga la expresión peyorativa de la palabra, mencionarlo, que a propósito queman el cerro para que salga pasto nuevo y haya nuevo forraje para el ganado, o bien los que suben de cacería a matar conejos para que el conejo salga. Aquí sí tenemos una gran reserva, y yo me atrevería a decir que este cerro es el único que tiene una mayor reserva de flora y fauna. Y digo flora porque tenemos árnica, tenemos valeriana, tenemos anís y marrón, tenemos poleo, tenemos muchas especies que están en peligro de extinción. En cuanto a la fauna, pues todavía podemos encontrar el conejo, ya no existe el armadillo, sí existe la víbora de cascabel, sí existe los hurones, y varias especies que ya no existen, por ejemplo el venado, el gato montés se ha visto, el gato montés, sí han visto el gato montés, pero de hecho pues a través del fuego pues estamos aniquilando esas reservas ecológicas que nos quedan. Aparte, como pulmón del Distrito Federal, sería interesante que lo cuidáramos, porque no tiene caso que año tras año se ha venido reforestando este monte, pero año con año la gente inconsciente lo incendia, ¿no? Y eso es gravemente delicado, puesto que estamos agotando y acabando con nuestra propia especie, porque imagínense, al provocar incendios pues vienen los calentamientos globales, viene la escasez de lluvia porque se erosiona el suelo, se acaban los árboles, y vaya, estamos acabando con todo, ¿no? Pero sí tenemos algo de reserva, y sería muy interesante que empezáramos a cuidar esto. Yo por mi parte pues he bajado algunas especies de plantas y las he tratado de reproducir en mi casa, y se las he regalado a la gente para que podamos seguir conservando algunas especies, por ejemplo el toronjil, ¿no? El toronjil, que también lo tenemos ahí, que de manera silvestre crece, ¿no? ¿Qué podría agregar usted respecto al hospital materno? Bueno, aquí el Hospital Materno Infantil Josefa Ortiz de Domínguez, como todos saben, se construyó en terrenos que eran propiedad del pueblo. Esos terrenos eran de Raúl Pozo y de Pedro Alonso, y que pues
están a un lado de la Regiogas y de la empresa Mateco. El hospital pues me parece interesante, ¿no? Qué bueno que está aquí en Ayotzingo. Lo que no me parece interesante